Bueno, hoy vamos a seguir con la parte romana, con el proceso de expansión, ¿no? Tratando de analizar algunos puntos en particular. Como les dije, la idea es ir avanzando, así se dice, de a poco con el texto de Perry Anderson, de tal forma que hasta finales de noviembre podamos completar con eso, que no sea algo tan denso, ¿sí? Pero que puedan ir acompañando esto, el asunto de ver el video, con las lecturas de un texto que da así como para masticarlo bastante. Les mencionaba en relación al ciclo de expansión romana, que es en los últimos siglos del, eh, antes de Cristo, ¿no? Eh, y comienza, en primer lugar, con la creación de una serie de reinos clientes, ¿no? Es decir, no, no se apropia de espacios ajenos, más que con el fin de eh, favorecer la creación de ciertos estados aliados y que les sirvan fundamentalmente para contener esta o para formar esta muralla, este límite imaginario, ¿no? Esta división, contener los posibles ataques de estados enemigos, ¿sí? Eh, este proceso se da más o menos hasta mediados del siglo II, ¿no? Eh, Más precisamente para el 129. Ahí, digamos, como que se culmina este proceso de creación de estos estados que podríamos considerarlos también como tapón, ¿sí? O sea, que funcionan ahí como bloqueo de posibles amenazas externas. Ya para el siglo I, bueno, lo que tenemos es una política absolutamente agresiva y sistemática de conquista, ¿sí? Sin embargo, la particularidad que tiene esta conquista, a diferencia de lo que teníamos antes con Grecia, atenti, es que no hay en paralelo una imposición de formas o de normas o de reglas o de conductas en lo social y en lo institucional. Cada estado continúa o cada espacio conquistado continúa con su desarrollo, digamos, natural, eh, y lo único que hacen es ahora incorporarse a la República, todavía a la República Romana, pero sin que Roma se imponga y modifique esa línea que venía desarrollando. Eh, en la parte occidental, ¿sí? Piensen en el mapa, recuerden que les pasé el atlas histórico de Duby, así que es muy importante para acompañar las lecturas, verlo en el mapa desplegado. En la parte oriental, ¿sí? A ver cómo es difícil sin un mapa, pero bueno, de Roma, más o menos, hacia el este, ¿sí? Hacia Asia, justamente, lo que hay es una serie de requisitos formales para que los propietarios de tierras puedan acceder a esta ciudadanía con plenos derechos, como lo habíamos comentado en una clase anterior, ¿sí? Que recuerdan que a diferencia de los griegos, lo que sucedía acá en Roma es que los propietarios eran mucho más similares entre sí, por más que estuvieran en puntos distantes, que los propios habitantes de un lugar, lo cual hacía justamente que las diferencias sociales al interior de los reinos, de las ciudades, de la república, del imperio, de cada una de estos espacios geográficos fueran muy notables. Y eso, bueno, ese requisito para ser justamente parte de la ciudadanía romana implicaba el acceso a cargos, ¿no? Y esta innovación de requisitos de propiedad para ese acceso es algo
valga la redundancia, absolutamente nuevo, ¿no? Que no existía en los registros anteriores. Y por último, hay que señalar que también en la República se apropia de tierras, de territorios, aunque sin modificar la forma en que se trabajaban esas tierras, es decir, sin modificar la forma en la cual se producía, ¿sí? Es decir, la apropiación de esos espacios sí se produce, pero no se modifica lo que sucede al interior, o sea, se borra la banderita que tenía, se le pone la de Roma y obviamente todos los recursos confluyen hacia el centro. Por lo tanto, no hubo una romanización, ¿sí?, de las provincias como si había habido una helenización en el espacio griego anterior. Otros asuntos que son destacables es, por ejemplo, más o menos desde el fines del siglo III, ¿no?, un extraordinario desarrollo del derecho civil, no de otros tipos de derechos, pero sí del derecho civil. Especialmente lo que tiene que ver con las transacciones económicas y el derecho familiar, ¿no? Los orígenes para que eso suceda fueron dos. Uno es naturalmente digamos, las costumbres, los usos habituales de algo que sucedía desde hacía muchísimo tiempo, y por el otro un montón de gente que se dedicaba exclusivamente a pensar en eso y que estaba, digamos, por fuera de la vida social y política cotidiana, ¿sí? Sin embargo, no hubo nada similar en lo que tuviera que ver con las relaciones con el Estado, entre los ciudadanos y el Estado, por ejemplo, o del hombre, del pater familia, ¿no?, del cabeza de cada uno de los clanes o familias, con sus subordinados, ¿sí? Lo que sí va a suceder a posteriori, pero bastante más adelante, es la creación de un derecho comercial que regule las transacciones. Pero lo que entendían en ese momento es que lo que tenía que ver con estas dos situaciones que quedaban por fuera es que las dinámicas, en un caso de los procesos penales que podían surgir de eso, o de las propias relaciones con el Estado, eran muy dinámicas, muy cambiantes, como para establecer algo que fuera fijo para todo el periodo republicano, y tampoco existía esa voluntad como hoy de reformar los códigos o las leyes cada, no sé, 2 o 3 años, ¿sí? Lo novedoso absolutamente en el caso romano es que derecho se iguala a el concepto de propiedad absoluta, ¿sí? Es la propiedad privada sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de restricción. Y la distinción, por otro lado, entre lo que es posesión, por un lado, y por el otro lado, propiedad y goce de esa propiedad en general. Bien, por otro lado, toda esta serie de situaciones que describimos en términos económicos, que por ahí resultan un tanto complejas porque son un montón, también generan una serie de tensiones al interior de cada uno de los espacios, de cada una de las ciudades, como les había manifestado anteriormente. Por un lado, esta serie de conquistas, esta extensión territorial que tiene la República, genera que exista un control relativamente escaso de muchos de esos lugares, y que haya que depositar la confianza en quienes son aliados, ¿no?, o clientes, como les mencioné antes, de cada uno de esos lugares. Por lo tanto, digamos, hay una seria dificultad para controlar muchos de esos espacios. Por el otro, que ya lo veníamos mencionando, la demanda de tierras también se transforma en un problema. Sobre todo en el ejército. Recuerden que el ejército estaba
conformado principalmente por campesinos, que cuando volvían esos campesinos, o sea, se transformaban en veteranos de guerra que habían combatido por la República, se encontraban con que estaban sin tierras, ¿no? Y es todo ese proceso de desprecio que tiene la República por sus excombatientes, por así decirlo, que va generando una transmutación de la lealtad hacia la República en una lealtad hacia los generales, sobre todo los generales que son exitosos y que garantizan de alguna forma que durante el periodo en el ejército eh, eso, digamos, sea casi como una primavera hasta la vuelta, ¿sí? Esa lealtad hacia los generales va a producir que vayan surgiendo facciones dentro de la República en general y que va a derivar más temprano que tarde en una guerra, en distintos episodios de guerras civiles que van a durar aproximadamente 2 siglos. Y que no se va a resolver, o sea, va a seguir existiendo, va a seguir coexistiendo, porque es una dificultad estructural de Roma que hace justamente a la forma en la que es Roma. Si Roma no construyera ese ejército, no podría tener esa extensión territorial y por lo tanto, digamos, hubiera caído mucho antes. Entonces necesita generar una masa impresionante de gente que no tenga propiedades para la existencia de esos latifundios y justamente para solventar esa maquinaria de guerra a lo largo de ¿cuánto? Unos 6 siglos más o menos, ¿sí? De manera sistemática. Como les mencioné anteriormente, Roma es la primera gran metrópoli, algo que no existía hasta ese momento en la antigüedad. ¿Sí? Me sujeto el machete por el viento. Por un lado, que además de la impresionante cantidad de personas que viven dentro de Roma, ¿quiénes conforman esos sectores? Bueno, obviamente que los esclavos, ¿sí? Y por el otro lado, todos los que son desplazados del espacio rural. Lo que va a ir produciendo paulatinamente, según lo que dice Perry Anderson, un enfrentamiento cada vez más notable entre el Senado y, según Perry Anderson, el proletariado romano, ¿no? Podríamos llamar más bien los plebeyos y los esclavos de Roma, los plebeyos de los extractos más pobres, ¿no? Más que decir del proletariado, porque me parece como un poco osado llegado a este punto. Esa presión que van generando esos sectores pobres, marginales, desprotegidos, etc., va a ir apareciendo algo que va a ser muy frecuente dentro de la historia de Roma, y desde aquí en adelante en otros lugares también, ¿no? Y que va a seguir casi hasta el día de hoy, que es el reparto de grano. ¿Y qué es el reparto de grano? Que el Estado abra la canilla de lo que tiene acumulado ocioso y que le dé de comer a la gente que tiene hambre. Se llama justamente reparto de grano porque lo que se hacía en ese momento era repartir el grano que estaba en muchas ocasiones a punto de echarse a perder a aquellos que pedían, por ejemplo, por pan, ¿no? Y como justamente, para quien no sepa, el pan se hace fundamentalmente con granos, puede ser de casi cualquier cosa, pero necesitamos granos que después se transforman en harina, etcétera, etcétera. Es por eso que se denomina de esa forma. Y la última cosa, como para cerrar el día de hoy, es que
esta situación no termina desbordándose y acabando con el propio Imperio Romano, porque son justamente los generales a quienes, por otro lado, estos desamparados que habían venido del campo y que habían sido excombatientes en muchos casos, los generales a quienes le tributaban su lealtad eran quienes contenían esta situación y que la utilizaban también en este juego para ver de qué manera se acomodaban de una forma mejor en el último tramo de la República, que va a terminar muriendo, desapareciendo entre el año 22 y el año 19. Y aquí es en este momento donde aparecen los grandes personajes que uno puede conocer con mayor claridad, como por ejemplo, no sé, Augusto, que quizás lo hayan escuchado, o el más conocido de todos, que es Julio César.